Para este simposio yo creo que van realmente a disfrutar porque tenemos dos ponentes excepcionales. El tema del simposio será cómo integrar la densidad mineral ósea, la resistencia ósea en la reducción del riesgo de fractura, obviamente con denosumab. Y para ello el primer ponente es el doctor Juan José Pérez Ruixó. Él es farmacéutico, después de estar trabajando a nivel clínico y como profesor de universidad, trabajó una temporada en Johnson & Johnson, en Bélgica, y desde hace 5 años está trabajando en Amgen y en la actualidad es el director médico de farmacología cuantitativa. Ha hecho diferentes modelos de análisis de intensidad mineral ósea y reducción de riesgo de fractura, y su tema será incremento de la densidad mineral ósea y reducción del riesgo de fractura. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a participar en este simposio y es motivo de alegría también, además de estar en Cuenca, pues poderles hablar de este tema que ha sido motivo de la investigación de mi grupo en los últimos años y con el que todavía continuamos trabajando para explorar algunas cositas más. Mi presentación va a ser breve, tan solo tengo 16 diapositivas y alguna de ellas se repite, con lo cual si quitamos esta van a ser 14. Y básicamente va a hablar de dos partes de lo que va a ser la comparativa de incrementos de densidad mineral ósea entre los distintos tratamientos de la osteoporosis, la relación entre la densidad mineral ósea y el riesgo de fracturas y cómo esta relación puede compararse entre los distintos agentes utilizados para el tratamiento de esta enfermedad. Me voy a centrar tomando de partida denosumab porque son los datos que mejor conozco y con los que he venido trabajando. A modo de introducción, decirles que hoy en día se considera que denosumab es un tratamiento eficaz, seguro y coste efectivo para el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica con alto riesgo de fractura. Tiene una serie de ventajas que las he tratado de enumerar aquí y que están publicadas en las referencias que les indico aquí. Y no me voy a extender más porque son pues bastantes cosas conocidas por todos ustedes. Mi ponencia va a tratar básicamente de responder a un par de preguntas que a mi modo de ver son bastante relevantes desde el punto de vista poblacional, no tanto a nivel individual en la práctica clínica asistencial a la hora de tratar pacientes, pero sí desde un punto de vista poblacional. Y es el perfil de denosumab, el perfil que se obtiene tras administrar denosumab en términos de densidad mineral ósea comparable con el que se obtiene con otros fármacos. Es decir, ¿es denosumab otro antirresortivo o no lo es? Y la segunda cuestión es, ¿tiene denosumab potencial para ser superior en términos de disminución de riesgo de fracturas respecto a otros tratamientos de la osteoporosis? Y estas dos preguntas las vamos a tratar de averiguar un poco mirando la estrategia para abordar estas dos preguntas. Va a ser centrarnos primero en ver cuál es la información que disponemos, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de datos. Tenemos datos individuales de los estudios clínicos que nosotros hemos desarrollado. Tenemos datos de la literatura de los estudios clínicos que otros han desarrollado. Y hoy en día existen técnicas suficientemente avanzadas como para poder poner junta toda esta información y obtener un conocimiento más integrado de las áreas en las que estamos hablando. En primer lugar, la primera parte de la charla va a ser hablar de lo que es la relación dosis-densidad mineral ósea y empezaremos haciendo esto con los datos del ensayo fase 2, el 223 de denosumab. Y a partir de la dosis densidad mineral ósea, la relación entre la dosis y la densidad mineral ósea para denosumab, extrapolaremos con un mismo modelo de análisis matemático a lo que es la relación dosis-respuesta para otros agentes en el tratamiento de la osteoporosis. Y a partir de este análisis se va a poder comparar relativamente de forma indirecta cuáles son las ventajas y los inconvenientes de estos fármacos. Una vez evaluada la relación dosis-BMD, pasaremos a evaluar la relación BMD-fractura. Y esto lo haremos desde el punto de vista de datos individuales, como será
el análisis de los datos del estudio Freedom, pero también del estudio HALT, que es un estudio en pacientes con cáncer de próstata recibiendo tratamiento antiandrogénico. Con la relación entre la densidad mineral ósea y el riesgo de fracturas vertebrales, utilizaremos los datos de la literatura para valorar si esa relación se mantiene en base a los datos que se han publicado en otros estudios. Si empezamos analizando la relación dosis-densidad mineral ósea para denosumab, pues del artículo del doctor Miller hace unos años, bueno, el año pasado, de hecho, pero este estudio se terminó hace bastantes años y el endpoint primario era el incremento de densidad mineral ósea a los 24 meses. Si mirábamos el incremento de densidad mineral ósea a los 24 meses en función de la dosis de denosumab que se administraba, parecía claro que seleccionar una dosis de 60 miligramos cada 6 meses era la dosis óptima, puesto que era la mínima dosis con la que se conseguía el máximo incremento de densidad mineral ósea de forma continua durante un periodo de tiempo que luego se ha visto que puede durar hasta varios años. Importante era, a partir de aquí, también poder extrapolar a lo que es la evolución temporal de la densidad mineral ósea en función del tiempo, porque hay bastantes aspectos a tener en cuenta en el caso de denosumab, como es la reversibilidad de su efecto, y es la pérdida de densidad mineral ósea una vez se suspende el tratamiento. Pero también los cambios de dosis en distintas cohortes de este estudio, así como lo que sucedía conjuntamente en el Spine BMD y en el Total Hip BMD. Teniendo un modelo que te permite predecir lo que es la densidad mineral ósea en función del tiempo, es crucial para analizar el papel de la densidad mineral ósea en el riesgo de fracturas y posteriormente les explicaré por qué. Una vez teníamos la relación entre la dosis y la densidad mineral ósea para denosumab, nos preguntamos, bueno, ¿por qué no tratamos de averiguar cuál es la relación entre la dosis y la densidad mineral ósea para otros agentes eritropoyéticos? Y nos quedamos sorprendidos cuando empezamos a hacer una búsqueda en la literatura y encontramos bastantes citas que acabamos solo restringiendo nuestra búsqueda a 767 referencias, de las cuales seleccionamos 166 publicaciones, y en el metaanálisis que les voy a presentar ahora incluimos los datos de 72 ensayos clínicos. Son cerca de 14 fármacos con 5 mecanismos de acción. Y el total de pacientes era de 94.000, casi 95.000 pacientes. Esto era un punto de corte de junio del 2009. Este paper lo hemos enviado al Journal Clinical Metabolism and Endocrinology, o al revés, no me acuerdo. Y algún amable revisor dijo que por qué no actualizamos los datos a junio de 2012. Bueno, y en eso estamos, ¿no? O sea que si lo buscan todavía no está y esperemos que pronto pueda estar. La metodología de análisis, en la que no voy a entrar a estas horas de un viernes, que es bastante tedioso y aburrido, sobre todo para ustedes, pues se basa en una técnica metaanalítica de modelo de efectos mixtos. Si alguien tiene interés en saber más sobre esta técnica, luego en el descanso o en las preguntas, no tendré inconveniente de contestar cualquier inquietud que puedan tener en relación a esta técnica. A modo de resumen, estas son las relaciones dosis-respuesta que encontramos para los fármacos que analizamos. En la diapositiva se presentan tanto los datos de densidad mineral ósea en cadera como en lumbar, y se toma como referencia, marcado en rojo, denosumab, porque es los datos que teníamos desde el estudio fase 2. Vemos que todos los SERM que están en la parte de abajo, aquí, vale, casi mejor con el cursor, a lo mejor. ¿Se ve el cursor? Sí, con el cursor mejor. Los SERMs tienen unos incrementos de densidad mineral ósea similares en lumbar y en cadera y generalmente inferiores a los de denosumab. Esto es un análisis cualitativo de esta diapositiva.
respecto a la hormona paratiroidea, se produce un aumento superior a denosumab de la densidad mineral ósea lumbar, pero no así en cadera. Y respecto a los bisfosfonatos, pues dependiendo de la dosis que seleccionemos, las comparaciones pueden variar, ¿no? Entonces, lo que hicimos para tratar de posicionar esta comparación un poquito mejor fue generar un gráfico en el que representábamos la potencia relativa de cada fármaco en relación a la dosis capaz de producir el 50% de la respuesta máxima de ese fármaco en la población de análisis y representar esta potencia relativa frente al incremento de densidad mineral ósea a los 36 meses. Las letras son las iniciales de cada uno de los fármacos y en azul están los bisfosfonatos y en verde Prolia está denosumab. Como podéis ver, esta diapositiva me sirve para explicar que denosumab no puede considerarse como un agente antirresortivo más, porque la D no cae sobre la línea azul. Si fuese un agente antirresortivo más, la D debería estar sobre la línea azul y no lo está. Está sobre una línea verde que es la que genera un incremento superior de densidad mineral ósea y un incremento superior de densidad mineral ósea que se alcanza para un determinado nivel durante un tiempo más corto. Representando la densidad mineral ósea en función del tiempo para tanto en lumbar como en cadera, lo que se puede ver es que denosumab produce incrementos mayores y más rápidos de densidad mineral ósea en estos dos sitios respecto a los bisfosfonatos y el Lucerne. Bien, es cierto que la PTH produce un incremento superior y más rápido en densidad mineral ósea, pero la duración de su tratamiento está limitada por ficha técnica. Y esta ventaja que se ve en el incremento de densidad mineral ósea lumbar no se traduce en cadera, ¿no? Como ustedes todos saben. Una vez analizada la relación entre la dosis y la BMD, pasamos a analizar la relación entre la BMD y la fractura. Y la referencia va a ser el paper de Matt Austin de este año, en el que trata de evaluar cuál es la proporción de efecto antifractura de denosumab en función de la densidad mineral ósea. Esto es, cuánta actividad antifractura de denosumab se puede explicar por los cambios de densidad mineral ósea. En su análisis, a la derecha se representan las fracturas no vertebrales y se consigue que el porcentaje de tratamiento explicado sea del 72%, y en el caso de las fracturas vertebrales se consigue un 51%. Y aquí me voy a detener un poquito porque hay que hacer algunas consideraciones. Estos datos son superiores a los que se han venido publicando para otros fármacos, excepto ralenato de estroncio, y son superiores por varias razones. Una de las razones es porque los análisis anteriores que se han realizado no son técnicamente lo más adecuados que deberían serlo. Por un motivo muy sencillo, porque todos tratan de evaluar el cambio de densidad mineral ósea a los 36 meses respecto a la actividad antifractura. Estamos midiendo cambio de densidad mineral ósea a los 3 años cuando todas las fracturas han ocurrido antes de los 3 años. Es decir, ¿cómo el cambio a los 3 años me va a ser predictivo de una cosa que me sucede antes de los 3 años? No tiene ningún sentido. Es más, una vez has tenido la fractura, la densidad mineral ósea que aumente o que disminuya, o el cambio de densidad mineral ósea que se produzca desde el momento de la fractura hasta los 3 años, no tiene nada que ver con la fractura que se ha producido con anterioridad. Entonces, este tipo de análisis son bastante misleading, como dicen los ingleses, y sería conveniente tratar de evitarlos. El estudio de Matt Austin evita esto, y lo que hace es, a través de la interpolación de la densidad mineral ósea en función del tiempo, utilizar la densidad mineral ósea al tiempo de cada fractura para evaluar la relación entre la actividad antifractura y la densidad mineral ósea. De esta forma, densidades minerales óseas después de la fractura no tienen nada que ver con el riesgo de tener una fractura, como parece obvio.
Un pasito más allá en este sentido sería no solo considerar la densidad mineral ósea que tiene el enfermo que tiene fractura en un determinado tiempo, sino que a cada tiempo, mes a mes o día a día, considerar que el riesgo en la población depende de la densidad mineral ósea que cada individuo de esa población tiene en ese momento. Y ese es el análisis que mi grupo de investigación ha estado haciendo y que ahora en las siguientes diapositivas les voy a presentar. Antes de pasar a las otras diapositivas, incidir en un par de cosas más aquí. En el caso de las fracturas no vertebrales, vemos que tanto para placebo como para denosumab hay una línea continua, lineal, y que más o menos podemos decir que la prolongación del placebo es denosumab a unos aumentos o unos incrementos de densidad mineral ósea superiores. Y esto parece bastante intuitivo, es decir, y esto vendría a decir un poco que en el caso de las fracturas no vertebrales, la densidad mineral ósea por sí misma es capaz de explicar bastante la actividad antifractura, independientemente de si estás en el grupo placebo o si estás en el grupo tratado. Pero esto no sucede lo mismo en el caso de las fracturas vertebrales, porque la pendiente entre el grupo placebo y el grupo tratado está desplazada. Y las causas por las que está desplazada pues pueden ser varias, y entre ellas destaca una que, además de la densidad mineral ósea, haya que poner en valor lo que muchos de ustedes vienen llamando calidad ósea, y esto sería algo a tener en cuenta porque es difícil de explicar que dos enfermos con la misma densidad mineral ósea tienen un riesgo de tener fractura vertebral distinto, a no ser que el efecto de los pacientes tratados, o sea, que el fármaco en el grupo tratado tenga una acción antifractura distinta a la que se pueda explicar por los cambios de densidad mineral ósea. Y nosotros creemos que parte es por esto, pero también creemos que parte puede ser porque en realidad la relación subyacente que hay entre las nuevas fracturas vertebrales y la densidad mineral ósea no son dos líneas paralelas lineales, sino que es una relación de tipo no lineal. Esto es difícil de ver porque hay un solapamiento muy pequeño entre pacientes tratados con placebo que tengan una densidad mineral ósea alta y pacientes tratados con denosumab que tengan una densidad mineral ósea baja. Como este solapamiento de enfermos es muy poco, prácticamente se pueden considerar como dos grupos distintos y entonces en realidad no sabes muy bien si esto es todo efecto de la calidad ósea o hay una relación no lineal subyacente. O la opción por la que yo me inclino es que las dos forman parte de esta discrepancia. Claro, nosotros, y ahora les enseñaré la diapositiva, lo que hicimos fue analizar estos datos de Freedom con un modelo no lineal, donde la relación entre las fracturas vertebrales y la densidad mineral ósea no era una línea recta, sino que era una curva potencial. Y la pregunta era, bueno, ¿y entonces cómo sabemos si esto es verdad o es mentira? Lo único que se nos ocurrió fue tratar de valorar si esa relación entre la densidad mineral ósea y el riesgo de fracturas vertebrales era extrapolable a otra población. Y como íbamos justos de datos, la otra población que teníamos era bastante distinta y casi mejor, porque así podíamos tener mayor certeza de si esto era así o no. Entonces elegimos la población de pacientes con cáncer de próstata tratados con agentes antiandrogénicos y lo que hicimos fue corregir por los distintos factores de riesgo basales la incidencia de fracturas vertebrales al inicio del estudio y al corregir por estos factores proyectar si los cambios de densidad mineral ósea observados en ese grupo de pacientes se traducirían en una reducción significativa del riesgo tal y como se esperaba de denosumab de acuerdo a la relación fractura-densidad mineral ósea obtenida en Freedom. Y esto fue lo que obtenimos. Cuando utilizamos una relación no lineal es significativamente mejor que la relación lineal, con unas P's de 0,30 y un 1, de estas que no te dejan duda y te puedes ir a dormir tranquilo.
La proporción de tratamiento explicado en este sentido llega hasta el 88%. Y cuando hacíamos la proyección a lo que sucedía en los pacientes con cáncer de próstata, pues la proporción de tratamiento explicado era del 91%, muy similar a la del 88% en las pacientes osteoporóticas. También en el paper de Matt Austin seguían representando el cambio de fracturas vertebrales frente al cambio a los 36 meses en densidad mineral ósea que he dicho antes que no era la mejor representación. Nosotros hemos cambiado la forma de presentar esto y lo que hacemos es presentar los datos en función del cambio medio en densidad mineral ósea en cadera hasta los 36 meses o a cualquier tiempo. Y esto lo conseguimos integrar la evolución temporal del tiempo en el eje de las X por utilizar una variable que es el área bajo la curva densidad mineral ósea en frente al tiempo, dividido por el tiempo en el que medimos. De esa forma podemos representar y podemos normalizar y ver en el mismo gráfico, y esto es interesante para el metaanálisis, fármacos en los que se tienen datos únicamente por año y medio o 2 años. De esta forma, al utilizar el área bajo la curva, se puede ver y se puede mejor gráficamente lo que representa esta relación. Bueno, pues nada, viendo que había una relación bastante buena entre la densidad mineral, los cambios de densidad mineral ósea y la reducción del riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales con denosumab, la pregunta era, bueno, ¿y esta relación es independiente del fármaco? ¿Es independiente del mecanismo de acción? ¿Sucede para otros fármacos? Para otros fármacos no se ha visto porque los datos no se han analizado como se deberían de analizar. ¿Qué pasa, no? Bueno, pues entonces hicimos el metaanálisis del riesgo, el hazard ratio de fractura vertebral frente a los cambios de densidad mineral ósea. Y esta fue la correlación que obtuvimos. No es sorprendente, a mayor densidad mineral ósea, un hazard ratio más pequeño. Y aquí hay que hacer varias consideraciones en este sentido. La pendiente de esta relación a nosotros nos sale que es independiente del mecanismo de acción. Lo que no sabemos todavía es si nos sale independiente del mecanismo de acción porque los datos son los que son y es difícil tener el suficiente poder estadístico a partir de los estudios que existen para detectar diferencias en la pendiente de la relación entre las fracturas vertebrales y la densidad mineral ósea entre los distintos estudios. Valoramos la heterogeneidad entre los distintos mecanismos de acción y nos salía que no era significativa. Es decir, que no había ningún mecanismo de acción que fuese distinto de los otros una vez se analizaban los datos de esta manera. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. Y, por lo tanto, no sabemos si tenemos suficiente tamaño muestral para identificar si estas diferencias son, o la ausencia de estas diferencias es algo que se pueda concluir porque faltan más datos, ¿no? Por ejemplo, no tenemos SERMs con cambios de densidad mineral ósea de medios del 6%, ni tenemos datos de inhibidores del RAN con cambios de densidad ósea del 1%, ¿no? Entonces, hay un sesgo en el posicionamiento de cada uno de estos estudios que hace que la ausencia de evidencia la tengamos que coger con pinzas. En cualquier caso, sí que me interesa recalcar que la relación entre el hazard ratio y la densidad mineral ósea es de tipo no lineal. Y ustedes ven que a medida que se aumenta la densidad mineral ósea, el hazard ratio baja, pero cada vez hay que aumentar más la densidad mineral ósea para conseguir bajar el hazard ratio un poquito. Es decir, que podríamos estar empezando a tener que plantearnos hasta cuánta densidad mineral ósea más es mejor y si hay un límite a esto, ¿no? Cuando miramos... Perdón, doctor, ¿se puede acortar un poquito? Nada, me quedan esta y otra y se acabó. Cuando miramos el riesgo relativo de fracturas no vertebrales frente a densidad mineral ósea, vimos una relación lineal tal cual se veía sobre los datos individuales
y esto pues, nos permitía tener bastante confianza en que la relación que habíamos identificado entre el riesgo de fractura no vertebral y la densidad mineral ósea en cadera, que era bastante. En estos metaanálisis evaluamos también qué era mejor, variable predictiva, si el cambio de densidad mineral ósea lumbar o en cadera. Siempre nos salía mejor que cadera. Y en ambos casos evaluamos si el cambio absoluto o relativo, y siempre nos salía mejor que el cambio relativo. Con este metaanálisis también podemos acabar concluyendo y haciendo una comparación indirecta de cómo sería el hazard ratio que se obtendría si realizábamos estudios comparativos entre denosumab y cualquiera de los otros agentes disponibles en el mercado para el tratamiento de la osteoporosis, en el mercado americano. Y como pueden ver en esta diapositiva, los resultados evidencian que denosumab tiene el potencial para poder ser un tratamiento superior en la eficacia antifractura respecto a otros tratamientos de la osteoporosis posmenopáusica. Y para terminar, simplemente resumir las 3 conclusiones que yo he podido sacar de estos varios años de lucha con estos datos, ¿no? Es que denosumab es más potente y rápido en incrementar la densidad mineral ósea tanto en espina lumbar como en cadera, mejor que bisfosfonatos y SER, que la densidad mineral ósea explica la mayor parte de la efectividad antifractura vertebral y no vertebral de denosumab, aunque puede que haya un efecto derivado de la calidad ósea que no pueda explicar la densidad mineral ósea. Y finalmente que denosumab tiene potencial, como ya he dicho, para demostrarse superior a las alternativas terapéuticas existentes en la actualidad para el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. Muchas gracias. Si les parece, las preguntas las haremos al final de la mesa. Como vamos un poco mal de tiempo, yo creo que no hace falta presentar al doctor Adolfo Díez, todos lo conocemos, jefe de servicio de medicina interna del Hospital del Mar, expresidente de SEIOM, muy implicado en lo que es en todas las sociedades internacionales, y nos va a hablar del aumento de resistencia ósea y reducción del riesgo de fractura. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Nuria, por la presentación. Quiero agradecer a Amgen su amable invitación y, desde luego, a la SEIOM y, en especial, a Javier del Pino por invitarme hoy para hablar de este tema, que es el aumento de la resistencia ósea y su relación con la reducción del riesgo de fractura. Si puedo tener ya en pantalla la primera diapositiva, por favor. Ahí vamos. Para ello, voy a analizar una serie de puntos que ven en esta diapositiva, las características del remodelado y sus consecuencias, qué alteraciones produce en la resistencia ósea y qué implicaciones terapéuticas tiene todo ello. Las características del remodelado son bien conocidas. El remodelado es este ciclo celular que nosotros conocemos, donde los osteoclastos y los osteoblastos, bajo la dirección de los osteocitos, trabajan de una manera perfectamente armónica y coordinada. Y también conocemos que hay 2 compartimentos importantes en el hueso. Un compartimento cortical, que es mucho más compacto y que representa aproximadamente el 80% de la masa ósea, a pesar de que esa característica de ser compacto deja solo una limitada superficie para el remodelado, de manera que representa el 20% del remodelado. Y exactamente lo opuesto ocurre en el hueso trabecular, donde, representando solo un 20% de la masa, el 80% del remodelado asienta en esa región. Por lo tanto, lo que tenemos son 2 posibilidades de remodelado. Un remodelado en superficie, que ven ustedes en la microfotografía de la izquierda,
que se puede producir en la zona trabecular y luego un remodelado intracortical más profundo que tienen características, a pesar de que el ciclo celular se acopla de una manera semejante, tienen características peculiares que van a tener su relevancia en el impacto que esto tiene sobre la resistencia ósea. Esta es la figura esquemática de cómo se produce el remodelado en la superficie trabecular. Es un remodelado superficial donde se excava una zanja, la laguna de Houssip, en la superficie de la trabécula, y esto tiene unas consecuencias que ahora veremos, mientras que en el hueso cortical ese remodelado se produce de una manera sutilmente diferente, ya que lo que hacen las células, toda la unidad de remodelado celular, es excavar túneles dentro de la superficie del córtex del hueso. Por lo tanto, las consecuencias que va a tener esto en el hueso cortical va a ser fundamentalmente el adelgazamiento y el aumento de la porosidad del córtex, mientras que en la zona trabecular va a ser fundamentalmente la debilitación, la perforación y la desconexión de las trabéculas. Y ambos van a tener algunas consecuencias desde el punto de vista mecánico. Por lo tanto, la primera conclusión que podemos sacar es que el remodelado trabecular es un proceso en superficie y que el remodelado cortical es un proceso en profundidad, dicho de una manera un poco reduccionista. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues en las trabéculas, las consecuencias que estamos acostumbrados a ver en multitud de fotografías, el adelgazamiento, la debilitación de las trabéculas, la perforación de las placas de hueso trabecular para convertirlas en varillas y, finalmente, la desaparición, desconexión de estas varillas con el consiguiente deterioro de su capacidad mecánica. Mientras que en el hueso cortical lo que produce es un adelgazamiento y un aumento de la porosidad. Aquí vemos muy claramente, en 3 microfotografías, cómo se ve el hueso cortical en la diáfisis de una mujer de 29 años de edad, cómo es a los 73 y cómo es en una mujer de 90 años, con un aumento progresivo de la porosidad cortical a medida que envejece el esqueleto. Y esto se puede representar mediante reconstrucciones en 3D, donde vemos, en este caso, a partir de un cilindro de cortical, cómo desde la edad más joven a la izquierda a la edad más avanzada se produce en la parte de arriba una disminución de las zonas compactas de la cortical que, vistas en su negativo, que son las imágenes de abajo, donde se reconstruyen los agujeros que hay en la cortical, estos agujeros al final acaban representando una porción muy significativa del hueso cortical. Por lo tanto, esto es lo que se produce, una trabeculización de la cortical con un aumento progresivo en la porosidad de este segmento del hueso. Esta porosidad no es fácil de medir, ya que se pueden establecer, y a veces no es fácil, los límites de dónde acaba la cortical y dónde empieza la trabecular. Y aquí vemos, por ejemplo, un trabajo de una de las personas que más ha trabajado en este aspecto de análisis de imagen, que es Babul Bora, donde vemos que, estableciendo diferentes límites de dónde acaba la cortical y dónde empieza el hueso trabecular, podemos obtener unas mediciones diferentes. Y también puede ocurrir dependiendo de que nosotros establezcamos el plano de lectura más arriba o más abajo, ya que va a variar la proporción de lectura de material óseo y de lectura de huecos o de falta de material según que nosotros realicemos el corte a diferentes alturas, porque la distribución de esta porosidad tampoco es totalmente homogénea. Por lo tanto, una segunda conclusión es que el remodelado trabecular produce adelgazamiento y destrucción de la red trabecular, mientras que el cortical produce porosidad y adelgazamiento con un fenómeno de trabeculización de esta cortical. ¿Qué consecuencias tiene esto en la resistencia ósea? Pues tiene consecuencias muy importantes. En el compartimento cortical, aquí vemos un estudio del año pasado donde se analiza la porosidad cortical y su evolución
entre la edad de 20 y la edad de 90 y tantos años, tanto en mujeres a la izquierda como en varones a la derecha, y vemos como hay un aumento progresivo de la porosidad más acentuado en las mujeres. Pero ese aumento en la porosidad lo que se refleja es una disminución en la resistencia mecánica de ese hueso. De manera inversa a cómo evoluciona la porosidad, en incremento, se produce un descenso en la competencia mecánica de ese hueso. O sea que esa porosidad tiene un impacto muy importante en el debilitamiento de la resistencia a la fractura. ¿Y qué elementos juegan en esa porosidad y qué debilitan el hueso? Primero, porque los defectos en la estructura, en la microestructura de la cortical, actúan como concentradores de estrés. Son zonas donde las fuerzas que actúan sobre el hueso se concentran de una manera más crítica y, por lo tanto, ejercen mucho más impacto mecánico. Y estos pueden ser, pues, los canales de Havers o el daño microscópico o lesiones que pueden haber de discontinuidad de huecos, los cuales todos crean unos puntos débiles que nosotros podemos apreciar en estas microfotografías, donde a la derecha vemos una microradiografía de un canal de Havers y a la izquierda vemos cómo bajo fluorescencia se ve como alrededor de ese canal de Havers se agrupan las grietas del microdaño, demostrando que esa es una zona de debilitamiento donde de alguna forma el hueso es menos capaz de absorber la energía y se quiebra con más facilidad. También sabemos que estos canales de Havers son unas rutas por las cuales se pueden producir las grietas que, al fin y al cabo, no son nada más ni nada menos que el mecanismo de iniciación de la fractura, la producción de estos microcracks. Aquí lo vemos cómo van progresando, saltando de canal de Havers en canal de Havers. Y cómo es capaz, en este otro trabajo se demuestra claramente, cómo es capaz este canal de Havers de actuar como zona débil a través de la cual se propagan estas microfracturas. De hecho, hay otros datos, estos son unos datos ya más clásicos de Charles Turner, mostrando que incluso aumentos muy pequeños, muy limitados de la porosidad causan un gran deterioro en la resistencia mecánica del hueso. Hay métodos últimamente de análisis de imagen. Este es un trabajo presentado hace 10 días en el Congreso americano. Esta mañana hemos visto otros métodos como el que elegantemente está desarrollando el grupo de Luis del Río, donde podemos ver cómo se concentran las densidades en determinadas zonas del esqueleto que son críticas para el riesgo de fractura, como puede ser, por ejemplo, la cabeza del fémur. Y luego volveré a propósito de algunos datos clínicos sobre este aspecto. En el hueso trabecular lo que se producen son estas cavidades de reabsorción que además acumulan daño microscópico en su alrededor y que por lo tanto tienen un doble efecto. Por un lado debilitan la estructura y por otro lado hacen que la estructura vecina remanente también se debilite en cuanto a su capacidad intrínseca de resistencia mecánica. Y también sabemos que el deterioro en el número de trabéculas es crucial, mucho más que su propio adelgazamiento, de manera que la destrucción de la malla tridimensional del hueso trabecular también tiene un impacto profundo en la disminución de la resistencia mecánica. Por lo tanto, una tercera conclusión podría ser que el remodelado trabecular y cortical produce defectos estructurales, que estos defectos actúan como puntos críticos de concentración de fuerzas y que el resultado en ambos casos es un deterioro en la resistencia mecánica. ¿Qué implicaciones terapéuticas tiene esto? Pues las implicaciones terapéuticas van a radicar mucho en cómo se distribuye el remodelado entre el hueso cortical y el hueso trabecular, ya que no son exactamente igual en su configuración anatómica, pero también tienen algunas características que son relevantes para el clínico. La primera de ellas, y que es muy importante, es que en los primeros años después de la menopausia, y este es un trabajo ya, diría yo, bastante clásico de Sebassi y el grupo de Igo Siman, mostrando que la pérdida cortical
tiene poca importancia en la primera década o década y media después de la menopausia, donde relativamente la pérdida de hueso trabecular es más importante. Pero conforme va avanzando la edad y nos movemos ya a la edad de los 60, los 70 y por encima de los 80 años, es la pérdida cortical la que es mucho más agresiva y mucho más importante. Lo cual no es sorprendente, porque si consideramos que el 80% de la masa ósea se concentra en la cortical, el aumento de la porosidad va a tener mucho impacto en la cantidad de masa ósea que nosotros medimos. Y además porque del 20% del hueso trabecular ya se ha perdido una parte significativa y, por lo tanto, de alguna forma queda menos hueso que perder. Por lo tanto, parece que, conforme avanza la edad, el patrón de agresión a la resistencia del hueso se va desplazando del principio en el hueso trabecular a edades más avanzadas ya al hueso cortical. Aquí vemos cómo eso se refleja en pacientes con fractura de fémur. Cuando se comparan casos de fractura con controles, se ve cómo hay un aumento significativo de la porosidad en los fracturados, incluso después de ajustar por otras variables. También sabemos, y ya lo hemos visto, este es otro trabajo del mismo artículo de Sebasi, donde vemos que hay un aumento progresivo de la porosidad y una trabeculización de la cortical, de manera que efectivamente lo que nosotros apreciamos es que el hueco intramedular del hueso se va de alguna forma expandiendo a expensas de ir adelgazando y perforando la cortical de una forma que acaba siendo bastante progresiva y bastante agresiva. También en pacientes que reciben glucocorticoides hay un aumento de la porosidad cortical. Estamos acostumbrados a analizar el efecto de los glucocorticoides porque probablemente ha sido más fácil de demostrar en su impacto sobre el hueso trabecular, pero en el hueso cortical también tienen un profundo impacto, aumentando la porosidad cortical. Lo mismo que ocurre en diabéticos. Y este probablemente es uno de los muchos mecanismos que explica que en los diabéticos, y estos son dos artículos, uno de este año y otro un trabajo presentado hace 10 días en la Sociedad Americana, donde se ve que incluso con una variación muy limitada en la densidad mineral ósea, los diabéticos padecen una perforación extraordinariamente agresiva del hueso cortical, lo cual puede explicar mucho su aumento del riesgo de fracturas. También de la semana pasada, este trabajo donde se comparan los grados de porosidad en mujeres con y sin fractura de coles. Vemos que también la presencia de fractura se asocia a mucha mayor porosidad. Por lo tanto, una cuarta conclusión podría ser que el deterioro trabecular es más temprano y subyace probablemente más a las fracturas axiales, mientras que el cortical es más tardío y probablemente es más impactante en las fracturas no vertebrales. El primero es rápido en la osteoporosis posmenopáusica y el segundo es bastante rápido en la osteoporosis senil. ¿Qué efectos tienen las drogas sobre estos compartimentos de remodelado? A nivel trabecular se conocen bien desde hace tiempo. Todos los antirreabsortivos preservan la estructura trabecular y han demostrado ese efecto protector en mayor o menor grado, y los anabólicos, por su parte, son capaces de, al menos en parte, restaurar esa estructura trabecular, y la conclusión común es que todos son capaces de disminuir el riesgo de fractura. En el hueso cortical, sin embargo, ya las cosas son un poco más divergentes. Aquí vemos cómo con diferentes tratamientos, en este caso en un modelo experimental de ratón, overictomizado, con un par de bifosfonatos, con un SERM y con PTH se producen efectos distintos, de manera que el grado de reducción de la porosidad es algo variable, pero homogéneamente disminuye como consecuencia de los bifosfonatos, mientras que con la PTH aumenta, aunque se ha demostrado claramente que ese aumento está localizado en la zona interna de las corticales y no tiene consecuencias en impactar negativamente sobre la resistencia mecánica del hueso. Con denosumab ya hay datos experimentales donde se observa que es capaz de reducir de manera muy potente
la cantidad de poros que se producen, que se observan en el hueso cortical. Este es un trabajo en primates publicado el año pasado por el grupo de Amgen, donde vemos que frente al animal ovariectomizado o al animal de control, la adición de denosumab a 2 dosis distintas es capaz de prácticamente abolir el aumento de la porosidad cortical que se produce como consecuencia de la ovariectomía. Esto, puesto en números, es lo que vemos en este caso y se observa tanto en las biopsias de costilla como en las biopsias de tibia a nivel del compartimento cortical en los 2 huesos y se observa tanto en la porosidad cortical como en ese otro elemento que es la capacidad de formación ósea, la velocidad de formación ósea en el hueso haversiano, donde en lógica correspondencia con la disminución de la porosidad se produce una disminución de ese remodelado en el hueso intracortical potente por parte del denosumab. Y este es un elemento que tiene su importancia, esa capacidad de denosumab de reducir de manera muy selectiva el remodelado en el hueso cortical. Aquí vemos cómo esto lo podemos ver en clínica, en este trabajo de Genan, donde se analiza con tomografía computorizada cuantitativa periférica los parámetros corticales y vemos cómo denosumab frente a placebo es capaz de preservar, incluso aumentar, aunque de manera no significativa, los parámetros respecto al basal, tanto de densidad como de contenido como de grosor cortical, y que eso se refleja en un aumento de la resistencia mecánica medida en este caso mediante la estimación del momento polar de inercia. Como les decía, hay técnicas de imagen que son capaces de analizar cómo se distribuye la masa ósea en zonas corticales críticas, como puede ser la parte proximal del fémur, y aquí vemos cómo pueden haber unos mapas donde veamos, dependiendo de la gradación de color, cuál es el grosor de la cortical que hay en cada una de esas zonas. Y se ha presentado precisamente también en el Congreso americano hace 10 días un análisis del efecto de denosumab a los 12, a los 24 y a los 36 meses, observando cómo hay un aumento progresivo a lo largo del periodo de tratamiento en la masa agrupada en la zona cortical del cuello del trocánter de fémur, lo cual pues se refleja de alguna forma un efecto selectivo importante en estas zonas del hueso proximal de la cadera. Esto se acompaña desde el punto de vista numérico, de aumentos en la masa cortical y en el grosor cortical a nivel de la cadera, muy significativos cuando se compara el efecto de denosumab con el efecto del tratamiento con placebo. Probablemente esa explicación tengamos que buscarla un poco más atrás en alguno de los trabajos realizados también por Kostenik del grupo de Amgen, analizando cómo es capaz de distribuirse denosumab en el hueso cortical, donde vemos que denosumab es capaz, según esta tinción inmunohistoquímica, de llegar a acceder incluso a lo que farmacológicamente es un compartimento difícil de acceder porque es muy compacto y hay poca área de remodelado sobre la cual puedan actuar los fármacos. Sin embargo, esto se ha observado en modelos experimentales y también en un trabajo presentado la semana pasada por el mismo grupo de Igo Siman, se ha observado también cuando se ha comparado el efecto sobre el hueso cortical de alendronato con denosumab, donde se ve que el efecto es prácticamente igual en la zona trabecular, que es el comienzo del gráfico que tienen ustedes a su izquierda, y conforme nos vamos desplazando a la zona de transición interna, a la zona ya de transición con una gran presencia de hueso compacto y finalmente a la zona más compacta del hueso, el efecto de aumento de la densidad es mucho más notable para denosumab que para alendronato.
probablemente por lo que decíamos antes de que es capaz de acceder mejor a estas zonas más herméticas del hueso cortical y, por lo tanto, capaz de tener mayor efecto de disminución del remodelado y mayor impacto en la reducción de la porosidad y aumento de la masa ósea consecuente. Esto es lo mismo explicado en números, donde vemos cuál es la tabla que acompaña al mismo resumen, al mismo abstract, donde vemos estas diferencias entre el grupo placebo, el grupo tratado con alendronato y el grupo con denosumab, entre la zona interna y la zona externa de la parte de transición cortical trabecular y finalmente en el hueso compacto del córtex, donde el efecto de denosumab es claramente superior al efecto de alendronato. Por lo tanto, una quinta conclusión podría ser que todos los fármacos de que disponemos mejoran la estructura trabecular, que algunos antirreabsortivos, por ejemplo, alendronato, risedronato, zoledronato, denosumab, han demostrado disminución en la porosidad cortical. Sin embargo, denosumab parece alcanzar mejor las zonas más compactas del hueso cortical y en el otro extremo del espectro los formadores aumentan la porosidad cortical, no me detengo por limitación de tiempo, pero sin decremento en la resistencia mecánica. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de todo eso? En primer lugar, que el deterioro trabecular y cortical es rápido y agresivo, que el deterioro cortical se acentúa sobre todo en las edades avanzadas y que los diferentes efectos sobre el remodelado pueden explicar en parte la acción de los fármacos. La acción sobre el remodelado trabecular probablemente pueda explicar bien o de una manera significativa el efecto de reducción de fracturas vertebrales, mientras que sobre el cortical explicaría el efecto de reducción en fracturas no vertebrales. Y en la anterior presentación hemos visto un análisis que yo creo que es extraordinariamente coherente con esta conclusión. Con lo cual, les agradezco su atención. Muchas gracias. Yo creo que tenemos muy poco tiempo. Quizá máximo 2 preguntas. Sí, Santos. Bueno, felicitaciones a los 2 ponentes. Han sido 2 presentaciones de altísima calidad. A mí me ha cambiado un poquito algunas ideas. Concretamente al doctor Pérez Ruissó, si no he entendido mal, bueno, de alguna forma, en una de sus conclusiones, la densitometría de cadera predecía mejor tanto fracturas vertebrales como no vertebrales de los pacientes tratados con denosumab, entiendo. Eso va un poco en contra del axioma o la idea clásica que teníamos, con independencia de que un fármaco determinado produjera un aumento disminuye el riesgo de fractura con independencia de las variaciones en la DMO. Sí que había un axioma que la DMO de determinada localización estaba relacionada con fracturas de esa localización determinada. Aunando un poquito las 2 presentaciones y teniendo en cuenta el efecto de denosumab en hueso cortical, probablemente va a ser más importante en los pacientes tratados con denosumab el control del hueso cortical, entendido. Sería suficiente con controlar a estos pacientes con una densitometría de cadera para predecir riesgo de fractura vertebral periférica y vertebral. Esa es una de mis preguntas. Vamos a ver. Hay que poner en contexto los análisis realizados en función de los datos recogidos. Entonces, si usted mira la publicación de Cummings en relación al Freedom, que era el análisis principal en el que basábamos la relación entre la densidad mineral ósea y las fracturas vertebrales a nivel individual, resulta que las medidas en cadera eran más frecuentes durante los 3 años, que la densidad mineral ósea era medida de forma más frecuente durante los 3 años en cadera que en espina lumbar, que en la gran mayoría se medía al principio y al fin. Y por tanto no se disponía, en el caso de Freedom, de un perfil de evolución temporal de la densidad mineral ósea en los 3 años, sino solo
un dato al inicio y al fin, ¿vale? En ese sentido, es en el sentido en el que nosotros interpretamos que la cadera sale mejor predictor en relación a la evolución temporal de la densidad mineral ósea y las fracturas vertebrales que la densidad mineral ósea en lumbar. Cuando mirábamos esto a nivel de metaanálisis, ¿vale?, la variabilidad entre los distintos estudios es tan elevada que la correlación que se obtenía era bastante similar en cadera que en lumbar, como usted decía. Y en ese sentido, con denosumab sí que era mejor la predicción de fracturas vertebrales con densidad mineral ósea en cadera, pero a nivel metaanalítico las dos densidades mineral óseas ofrecían un grado de predicción similar. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, Adolfo? Muy breve. En la posmenopausia inmediata, la medición de densidad mineral ósea en la columna probablemente es más importante, porque es donde se produce fundamentalmente pérdida trabecular y ahí todos los fármacos actúan. Quizá ya en edades más avanzadas, porque la pérdida cortical es importante y además porque la columna se interfiere con frecuencia, pues entonces es donde tenemos que reposar más en el fémur. Jorge. Una pregunta muy cortita. Felicitaciones por la mesa. Adolfo, ¿tiene reflejo este efecto del denosumab en técnicas para estudiar, por ejemplo, como la que estáis usando vosotros de la microindentación? Porque es plausible, o sea, es posible que lógicamente seáis capaces de ver que entra menos, o sea, que tiene mayor resistencia. Estamos en ello. Yo quería hacer una pregunta muy corta al doctor Pérez Bruixó. Hasta ahora se había dado mucha importancia a los cambios de los marcadores para explicar una parte de la reducción antifractura. Por lo que veo con denosumab es, altísimo, por descontado lo que se ha publicado y lo que ustedes han analizado en cuanto a densidad mineral ósea. ¿Le queda un espacio a los cambios de los marcadores para predecir este cambio el riesgo de fractura? Sí, claro. A ver, no he presentado nada aquí de la relación entre los marcadores y la densidad mineral ósea, pero está claro que a partir de los datos de los biomarcadores se puede predecir de alguna manera el cambio de densidad mineral ósea que tendrás con denosumab. De hecho, hace 2 años presentamos un póster en este sentido. Ahora bien, relacionar directamente los cambios en los biomarcadores con las fracturas no es fácil, y no es fácil por la escala de los recambios que manejamos. Estamos hablando que el telopéptido C tiene recambios de unos pocos días cuando estamos hablando de varios años para medir fracturas. Entonces, eso viene a ser un poco complicado de hacer desde el punto de vista analítico y pensamos que las correlaciones están mejor basadas en relación a la densidad mineral ósea con fractura que directamente con marcador óseo. Ahora, el marcador óseo es el que te va a determinar la densidad mineral ósea, con lo cual es un sistema, digamos, secuencial. ¿Hay alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna más, muchísimas gracias a los ponentes y a todos ustedes. Hay hambre.